Pero antes, Juan Marín, ante la posibilidad de que mañana cese el estado de alarma en Andalucía, Juan Marín, vicepresidente, dice que hay plan B. Andalucía está preparada para asumir el mando el día 10 de mayo si finalmente no hay una prórroga del estado de alarma. Tenemos un plan B con una serie de criterios que no coinciden con los del Gobierno de España para poner en marcha ese mando único si fuera preciso a partir del próximo día 10. Creo que esto nos tiene que dar mucha tranquilidad. Palabras de Juan Marín. Ayer lo dijo Pedro Sánchez, lo dijo también el ministro Ábalos. O estado de alarma o caos. Así que les pregunto a mis contertulios del día de hoy, mesa de debate. Sonia Blanco, hola amiga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente seguimos sanos, que es lo más importante, el resto Bien. pasará. Eso, como dice un amigo, podemos llorar por un ojo. Y Pablo Sánchez, profesor, constitucionalista de la UMA, ¿cómo estás, amigo? Hola. Muy bien, Roberto, buenas tardes. ¿Cómo va todo por casa? Muy bien, la verdad es que todo bien, gracias a Dios. ¿Vosotros? Bien, aquí muy solos, es lo que digo. Esto es parecido a la soledad del corredor de maratón, pero el Skype da mucho calor, parece que no, pero se agradece las videollamadas. Os pregunto a los dos, ¿estado de alarma o caos? ¿O hay un término medio? Pablo. A ver, es cierto que hay una legislación ordinaria, sobre todo en el ámbito de la sanidad, que podrían responder de una manera amplia a la crisis que tenemos entre manos. Pero yo creo que todavía no es el momento. Es cierto que antes de, como digo, decretar el estado de alarma, pues bueno, ciertas comunidades autónomas, entre ellas, acordamos el caso del hotel en Canarias o algunos municipios en Cataluña, tomaron medidas de confinamiento, pero eran casos concretos. Yo considero, desde mi punto de vista, que una limitación del artículo 19 de la Constitución, que es el que regula la libertad de movimiento, de forma general sería inconstitucional si no lo hacemos a través del procedimiento que regula el estado de alarma. Entonces, según mi consideración, habría que mantenerlo por lo menos hasta la fase número 3. Esto no quiere decir, y ahora si no entramos un poco más en debate, que el Gobierno pueda hacer lo que quiera, ¿no? Por supuesto. Si hay otras aprobaciones de otros mecanismos ajenos al estado de alarma, al objeto del estado de alarma, por ejemplo, los ERTEs o las medidas económicas, yo creo que no tienen que hacerse utilizando estas fórmulas jurídicas, sino a través de decretos leyes o otras fórmulas que aparecen establecidas en la Constitución. En definitiva, yo considero que el derecho constitucional, y es verdad que esto podemos estar de acuerdo, se ha constituido para controlar el poder, ¿vale? Y sería inconstitucional utilizarlo con fraude de ley. Esto quiere decir que utilizar el estado de alarma para saltarse los procedimientos de control normal al Gobierno. Por tanto, estado de alarma sí, pero para el objeto del estado de alarma y para combatir la crisis del coronavirus, pero para todo lo demás no. Para todo lo demás, legislación ordinaria y utilizar los mecanismos de control que tiene, por supuesto, las comunidades autónomas y también el Parlamento de la Nación. Pedro Sánchez, en fin, tensionando, diciéndole a Pablo Casado o estado de alarma o caos. Y el Partido Popular por ahora dice que no va a votar a favor. Sonia Blanco, ¿qué te parece? Un poco hiperbólico, ¿no? Y yo creo que este tipo de mensajes tan tremendistas, pues también los políticos deberían ser un poco más prudentes. Hombre, respecto al entorno legal, yo no voy a añadir nada, que ya lo ha explicado Pablo fenomenal y es un experto en la materia, pero sí es cierto que parece que debemos de empezar a pensar en que el estado de alarma tampoco se puede extender eternamente. Yo sí creo que, por ejemplo, que haya un mando único con respecto al tema sanitario. Parece que eso sí cabría, o que sería lógico que se pudiera coordinar al menos un poco de periodo más, porque realmente nosotros hemos empezado una desescalada mucho más temprana de lo que la empezó, por ejemplo, China, y todavía estamos ahí con un número de contagios y de fallecidos que no es tan bajo como debería ser para que pudiéramos estar más seguros. Pero evidentemente eso no quiere decir que esto sea campo abierto para que se pueda realizar cualquier cosa. Y en cualquier caso, con estado de alarma o sin él, parece que la comunicación no está funcionando muy bien entre la Administración central y las autonomías, por ejemplo, y eso sí creo que es manifiestamente mejorable.
Estamos comentándolo en estas mesas de debate, ¿no? Con distintos analistas. El gobierno se está fallando en algo, es en la comunicación y también en el consenso. Pablo, ¿qué pasará si mañana, y es posible, el gobierno no consigue renovar el estado de alarma? ¿Qué pasaría el jueves? ¿Qué pasaría a continuación? Hombre, yo no creo que lleguemos a ese punto, pero muchas medidas que el gobierno ha llevado a cabo pues quedarían sin vigencia. Hay que buscar otra fórmula de activarlas. Es verdad que basándose en la ley, sobre todo en la ley 386 de medidas especiales para en materia de sanidad pública. Yo creo que no es el escenario ideal. Yo creo que en todo caso habría que, posibilitar a la gente y no restringir el derecho que tenemos todos a circular por el territorio nacional. Entonces sería muy difícil mantener confinada a la población durante ciertas horas del día. Entonces yo no me imagino esa posibilidad. Yo creo que sería nefasto hasta el momento. Es cierto que el gobierno lo que tiene que hacer ahora es ceder, como hizo el gobierno del Partido Popular con el artículo 155. Tiene que llegar a un acuerdo y a establecer un marco de actuación consensuado con la oposición. Yo creo que es lo ideal y, como decía muy bien Sonia, hay que ejercer una especie de cogobernanza tanto con la oposición como con los gobiernos de las comunidades autónomas. A partir de ahí, yo creo que a partir de la fase 3, estamos hablando de un mes vista aproximadamente, ya el estado de alarma dejaría de tener sentido, porque esta restricción, esta limitación de la libertad de movimiento, pues terminaría, por así decirlo. Entonces, yo sé qué pasaría, yo creo que sería muy difícil y cambiaría un poco el modo de afrontar la crisis del coronavirus. Habría que hacer un replanteamiento. Por eso es bueno que el gobierno vaya pensando en un plan B, porque si no hay plan B y el plan A no sale, el fracaso puede estar asegurado. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el plan B? Sánchez está negociando ahora con Ciudadanos y con el Partido Nacionalista Vasco. Le pregunto a Sonia Blanco, ¿mañana renovación del estado de alarma? ¿Sí, no? ¿No sabe, no contesta? Hombre, es difícil, ¿no? La bola de cristal me la he dejado en algún sitio. Yo creo que sí lo habrá. Yo creo que lo que está haciendo Pablo Casado en este momento pues es echarle ahí un órdago o tirarse un farol. No soy yo muy de metáforas de juego, pero creo que se me entiende. Creo que de alguna manera le está advirtiendo de esto tenemos ya que arreglarlo de otra manera, esto no se puede eternizar y tenemos que llegar a un diálogo que nos permita verdaderamente llegar a soluciones de consenso, porque evidentemente no se puede esperar que toda la oposición en bloque pues esté ahí sumisa, dejándole hacer lo que quiera el gobierno. Como muy bien decía Pablo, esa no es la idea del estado de alarma. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora mismo Pablo Casado lo que está haciendo es meter presión para que entiendan que las conversaciones tienen que ir en otro sentido, que por supuesto tienen que ser bidireccionales y que las decisiones se tienen que consultar con todo el espectro parlamentario. Hablemos de los datos del paro, que se dispara un 8%, que alcanza los 3,8 millones en el mayor repunte de la serie en el mes de abril. En fin, nada nuevo. Sabíamos que iban a ser datos malísimos, Sonia. Terribles, datos terribles, efectivamente. Pero bueno, hay que pensar que esta es una pandemia muy particular, es una crisis muy particular que está causada por una pandemia, por un problema sanitario, y yo espero que verdaderamente cuando las medidas se empiecen a relajar, todo esto empiece a remontar. Es cierto que va a ser despacio, es cierto que estamos sumidos ya prácticamente en otra crisis económica, pero yo espero que las soluciones también lleguen de una manera más ligera de la que nos sucedió con la crisis de 2008. Yo creo que por eso también debemos de tener mucho cuidado con el desescalado, porque si ahora mismo ya hay un daño económico importante, no me quiero imaginar lo que supondría un segundo confinamiento y un segundo parón de la economía. Y por eso pues también hay que ser muy prudente, ¿no? O sea, no solo nos estamos jugando el tema de la salud, que por supuesto es el principal, sino que con un problema de salud volveríamos a otro problema, a otra recaída económica también. Sí, hay que ahondar muchísimo en ese mensaje desde los medios de comunicación. Responsabilidad, hagamos las cosas bien, mascarilla, guantes, esa distancia de seguridad adecuada. En fin, otro rebrote sería malísimo. Datos también muy malos, Pablo, en Málaga, que sufre esa fuerte subida del paro. Estamos hablando de casi 10.000 parados más. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Sonia, con lo que comentas. Son datos alarmantes y es verdad que hay que destacar que ahí no se contabilizan los empleados que han sufrido algún tipo de ERTE, que es verdad que no están desempleados, pero bueno, ahora mismo han dejado de realizar su prestación laboral. Yo también quiero esperar que haya un efecto rebote. Los datos de Málaga son malísimos, también la provincia de Málaga depende mucho del sector turismo. Y yo espero que el hecho de tener unas infraestructuras intactas nos permita mantener ese capital humano para poder, bueno, como digo,
pues rebotar pronto y que la curva pronunciada hacia abajo en unos meses sea una curva pronunciada hacia arriba. Pero es verdad que son situaciones muy duras de una gran parte de la población. Creo que ahora es el momento de intentar que nadie se quede atrás y bueno, pues que el Estado prevea las soluciones para que todos los que han perdido su puesto de trabajo puedan tener unas condiciones dignas y recuperarlo lo antes posible. También fomentando, como veremos, bueno, pues la labor de los empresarios, que es básica para generar empleo. Hoy es el día 2 de la fase 0. Hemos visto sobre todo peluquerías abiertas. Ayer lo comentaba, viniendo para acá, para la tele, hay un bar que me pilla a mano derecha y estaba abierto. Era casi como una gratísima sorpresa. Pero poco a poco, este proceso de desescalada va a ser lento y muy delicado, Sonia. Sí, de hecho yo me estrené ayer en la peluquería, tengo que decir, porque me hacía falta y porque además creo que que también nuestra responsabilidad ciudadana tiene que estar en torno a las medidas sanitarias, por supuesto, como hemos dicho, cumplir todo lo que nos digan en ese sentido, pero también en las medidas económicas, ¿no? Y yo creo que los que menos estamos sufriendo de la manera económica esta situación, pues que debemos salir y apoyar a todos esos negocios que van a salir, que van a empezar a ir abriendo, vamos a decirlo así, con todos esos gerundios, porque yo creo que todos ya conocemos negocios que cerraron durante este estado de alarma y que no van a volver a abrir. Yo al menos conozco 2, algunos que cierran del todo, otros que se reconvierten en alguna medida, pero son muchos los que también están dudando en volver a abrir porque no pueden abrir bajo las circunstancias actuales. Y en ese sentido, pues yo creo que los ciudadanos pues también tendremos que salir y aprovechar, bueno, pues todo ese dinerito que nos hemos ahorrado en el tiempo que hemos estado confinados y que podemos salir y apoyar a ese negocio también en la medida que se nos permita, porque ya no vamos a poder llenar las terrazas como nos gustaba aquí a nosotros, a los malagueños, pero en la medida que podamos apoyar todo ese comercio local, teniendo en cuenta que uno de nuestros principales modos de entrada de dinero, que es el turismo, pues no va a poder ser tan potente como otros años. Así que nos toca a nosotros hacer turismo en nuestra ciudad, que no me parece ninguna mala opción. No es ninguna mala opción. Lo venimos comentando, producto español con el 84 por delante. Si nos podemos ir de vacaciones en Andalucía, mejor. Si podemos ir a los negocios cercanos, mucho mejor. Andalucía propone rebajar el IVA turístico. Pablo, creo que del 10 al 4% hasta final de año podría ser una solución a un abanico de soluciones que tiene que ser muy variado, ¿verdad? Sí, totalmente. Antes de entrar, como podéis ver, mi peluquero todavía no ha abierto y la verdad es que lo estoy esperando como agua de mayo. Pero sí, yo creo que todas las medidas en ese sentido que favorezcan el consumo local, el consumo nacional, creo que son muy buenas. No estamos hablando de, digamos, empezar una política muy restrictiva e impedir, fomentar los aranceles, etcétera, no. Pero fomentar que la gente pueda venir aquí a España, pueda consumir, que se fomente, como decíais, el turismo nacional y al final también, sobre todo, consumir en el pequeño y mediano comercio, que es quizás el que más va a sufrir los efectos de la pandemia. Entonces, me parece una buena medida la bajada del IVA y yo creo que todo lo que contribuya al fomento de la actividad es bienvenido sea. Os tengo que preguntar... A mí me gustaría... Perdona, Sonia. Adelante. Quiero añadir una cosita porque siempre que se habla de apoyar a la economía se habla de bajar impuestos. Y yo también quiero destacar el punto de que bajar impuestos significa también menos recursos al Estado, por ejemplo, para sanidad. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas medidas, lógicamente, tienen que tener un balance para sanidad y para medidas sociales y para atender a aquellos que más lo necesitan. Entonces, bajar impuestos es un arma de doble filo. No lo podemos mirar como la única solución para solucionar nuestros problemas, porque desgraciadamente no lo es, porque necesitamos reforzar el sistema sanitario que ya venía muy dañado de antes. Y no sé ni cómo hemos salido adelante con todos los recursos que se le habían quitado. En fin, hemos empezado el programa así, Sonia, acordándonos de los médicos, del personal sanitario y pidiendo que no nos olvidemos, que somos de olvidar muy fácilmente. Os tengo que preguntar por el tema del día de ayer, que colea hoy, nombre y apellidos, Juan Casá, que deja en minoría el gobierno municipal de Paco de la Torre en la casona del Parque. ¿Pensáis que podría pasar, quizás no ahora, porque estamos en medio de una tormenta perfecta, pero quizás más adelante podría ocurrir una moción de censura? Sonia. Hombre,
Es complicado de decir, pero podrías. Hombre, los números dan para que pueda haber una moción de censura y ese es un primer paso muy importante. Yo creo que Casado ha demostrado en muchas ocasiones que es una persona coherente y de principios, y que eso le debería llevar un poco a repensar la actitud que ha tomado ahora. Si él ya no cree en el partido en el que él empezó a militar y que él le ha dado el acta de concejal en este caso, pues lo que debería hacer evidentemente es abandonar ese acta. Yo entiendo que el acta es personal, pero si no está de acuerdo evidentemente con las políticas de su partido, pues lo mejor que puede hacer es retirarse y a partir de ahí pues ya se verá. Pero intentar de alguna manera en un subterfugio aprovechar esta situación para hacer una moción de censura, pues estos son los pequeños culebrones que nos trae la política y que tendremos que ver cómo se desarrolla, pero desde luego parece un asunto feo de momento. Veremos. A mí me han llegado quinielas por WhatsApp de todo tipo, ¿eh? En fin, eso daría también para otro programa. Como dice Antonio Montiel Romero, en Diario Sur hoy, Casá en el ojo del huracán. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, la situación de Casá ya se veía venir. Es verdad que bueno, incluso las malas lenguas hablaban que había ahí un pacto encubierto para que otorgasen la presidencia de la Diputación a él y en cambio, pues bueno, el Partido Socialista alcanzase la alcaldía de Málaga. Las malas lenguas hablaban de eso, yo no me lo termino de creer, pero bueno, yo creo que, hombre, obviamente él tiene su derecho a conservar acta, vivimos en una democracia representativa, pero moralmente sí es verdad que puede ser reprochable. Entonces ahí, si él efectivamente firmó un compromiso interno de su partido, el que se comprometía a renunciar al acta en el caso de que lo abandonase, pues yo creo que lo más sensato sería que lo hiciese más que nada por moral. Yo creo que a veces cuando nos quedamos en política o cuando nuestra única relación con la política es una relación laboral, yo creo que no es nada positivo. Yo creo que la política obviamente es un trabajo y tiene que haber también en algunos casos políticos profesionales que sepan del tema, por supuesto, pero bueno, todos los políticos deberían tener un lugar al que acudir cuando vuelvan de la política, porque si no, cuando se juega con el pan de tus hijos es muy difícil renunciar. Entonces yo creo que Juan Casá quizás se encuentra en esta situación. Veremos, ¿eh? Por cierto, Dani Pérez todavía guarda silencio. En un ratito hablaremos con Noelia Losada, la que ha sido compañera de Ciudadanos de Juan Casá en el Ayuntamiento, en la Casona del Parque, hasta ayer mismo. En fin, sabemos que Sonia Blanco ha ido a la peluquería, que Pablo Sánchez no. Oye, la desescalada, además de la peluquería, ¿algún que otro plan a corto o medio plazo, algo que se pueda contar, Sonia? Bueno, yo lo que estoy deseando es, por ejemplo, ir a ver a mi hermana que vive en la Cala del Moral y que no he tenido ocasión de verla en todo este tiempo. Y mi madre que está aquí conmigo, pues lo mismo. Estamos deseando poder vernos, si no abrazarnos, por lo menos pasar un ratito juntas con mi hermana y con mi hermano, que también está en esa zona, por supuesto. Pablo, ¿tú tienes algún plan en esta fase en la que nos encontramos? Bueno, pues esta tarde, cuando dentro de un ratito, un maravilloso paseo por los montes de Málaga, que iba aquí muy cerquita. Entonces, entra dentro del radio de kilómetro y por lo menos disfrutar de la vegetación y de nuestra tierra, porque yo creo que es la mejor forma de oxigenar nuestra mente y llevar esto lo mejor posible. Oye, por cierto, consejo, los que estamos más cerca del monte, que tiremos para el monte, que hay menos gente que en el paseo marítimo. Sonia, Pablo, muchísimas gracias a los dos, cuidaos mucho y ya queda un día menos para vernos. Un placer estar con vosotros, un beso. Hasta luego. Un placer, pronto. Adiós, Pablo.